Vamos a empezar con la clase del día de hoy, cuyo tema pues son los viajes de Francisco Pizarro y la invasión española al Tahuantinsuyo. ¿Ya? Este es el tema del día de hoy en el curso de Historia del Perú. ¿Qué es lo que pasó en nuestro Perú? Escuchábamos pues hace un momento unas melodías de una música folclórica, el Cóndor pasa, que habla pues, que canta también a este gran imperio que hubo pues aquí en el Perú, el Tahuantinsuyo, pero que lamentablemente pues fue vencido por unos cuantos españoles. Eso vamos a investigar, vamos a ver el día de hoy. Los viajes de Francisco Pizarro y la invasión española al Tahuantinsuyo. Muy bien. Como primera parte, pues los movimientos, no se olvide siempre de colocar su nombre y apellido, para que yo sepa pues a quién estoy evaluando, quién es el que está participando, y así pues yo pueda darle su puntaje, su nota. ¿Ah? Si usted pone solamente Luis, pone Manuel, pone José y no pone su apellido, no voy a poder ponerle su nota. Muy bien, están desactivados los micrófonos. Prestemos mucha atención a la clase. El día de hoy, pues, como objetivo, usted va a aprender cuáles fueron los planes realizados por los conquistadores para conquistar el Tahuantinsuyo. Aquí tenemos una línea del tiempo también. Nos encontramos prácticamente ya en esta parte final de esta línea del tiempo, más o menos aquí entre los años 1532. Pero ¿qué pasó unos cuantos años antes de esta fecha? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba en el Perú? ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Qué pasaba en América? Muy bien. Recordando pues en la clase anterior, habíamos pues mostrado una diapositiva en la cual nos decía pues los nombres de los gobernantes de los incas que tuvo el Tahuantinsuyo. Y miren, entre los años 1493 y 1595, un promedio casi de 30 años, que gobernó este inca llamado Huayna Cápac. Huayna Cápac, que finaliza su gobierno en el año 1525. Huayna Cápac, pues, tuvo como hijos a Huáscar y a Atahualpa. Ambos fueron sus hijos. Pero, entre ellos, pues, pasó algo, un conflicto interno que perjudicó, que destruyó el Tahuantinsuyo. Muy bien. Habíamos hablado, pues, de que en nuestro Tahuantinsuyo se presentó una crisis, un conflicto. Crisis significa, pues, una alteración del orden. No hay orden, no hay paz. Cuando muere Huayna Cápac, pues, se va a iniciar un complejo proceso sucesorio. No se sabe ahora quién es el que va a suceder en el cargo. Ustedes saben pues que dentro de la organización social de los incas, a la cabeza pues estaban el inca, le seguía la nobleza, los panacas. Y entonces pues, así como en estos tiempos hay conflictos entre políticos, el Congreso se pelea con el Ejecutivo, el Poder Judicial se pelea con el Poder Ejecutivo, en fin. Así también sucedió en el Tahuantinsuyo. Unos daban su opinión, unos querían que fuera Huáscar, otros querían que fuera Atahualpa. Muy bien, pero quien sacó gran ventaja en esto, pues, fueron pues los españoles. Este conflicto entre Huáscar y Atahualpa, dos hermanos. ¿Qué más pasaba por ese año 1525, 24, 25? ¿Qué pasaba? Se presentan epidemias como la viruela, ¿no? Que mata al inca Huayna Cápac
padre de estos dos incas. Y no solamente muere él, también muere mucha gente. Cosas que no estaban pues esperadas dentro de su organización van a pasar en estos años. Todo esto pues va a provocar una crisis dentro del sistema social implantado por el Imperio Inca. Ustedes saben, problemas entre familias, entre los panacas, la nobleza. Así es. No, a mí me parece que debe ser Huáscar, porque él es hijo de la Coya. El otro dice, no, debe ser Atahualpa, porque él sí es soldado, sabe pelear, es valiente, sabe dirigir tropas. El otro no sabe, y así. No, pero tú no te puedes ir contra de la ley. Esos son los conflictos que se presentó en nuestro Tahuantinsuyo. Y como vemos aquí, se genera una división, una pelea, y no solamente un odio entre ellos. Uno le decía, dice la historia, pues que Huáscar le dice, quiero que Atahualpa venga desde Cajamarca y esté presente en mi ceremonia, en la cual pues se me presenta a mí como el Inca. Quiero que Atahualpa venga y que se ponga bajo mis órdenes, me reconozca como Inca, decía Huáscar. Y Atahualpa decía, ¿qué? Yo me voy a someter a eso. Si mi padre nunca estuvo de acuerdo que, y así, cosas así sucedieron en nuestro Perú. Muy bien. Entonces, esto pasaba en el año 1524-25, cuando muere, pues, el Inca Huayna Cápac. En aquel entonces, pues, ya nuestro Tahuantinsuyo ya abarcaba Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Colombia. Ya eran, pues, los 4 suyos. Pero miren, eso sucedía en el Perú, en el Tahuantinsuyo. Había un conflicto. Pero ¿qué sucedía en Centroamérica? Para ser más exactos, ¿qué sucedía en Panamá, donde se encontraba un buen grupo de españoles? Este personaje, Francisco Pizarro, un persistente español. Persistente pues significa que va a querer lograr sus planes, sus metas, sea lo que sea, sus sueños. Entonces, este se encontraba en Panamá y no se encontraba, ya estaba pues buen tiempo. Este señor va a ser la persona que inicia y dirige la exploración del Tahuantinsuyo. Aquí tenemos una imagen de Panamá, ubicado pues en Centroamérica. Este es Panamá. Este es Panamá, ubicado entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico. ¿Quién era este señor? Francisco Pizarro. ¿Quién era? Era un hombre de fuerte carácter. Dice la historia que él era un analfabeto. No sabía leer ni escribir. Dice también la historia que era un criador de chanchos allá en España. Imagínense. Criaba a sus chanchitos, un campesino que no había llegado al colegio. Dicen también de que era, como dijo un compañero, un bastardo. Quiere decir que era un hijo que su padre no lo había firmado, en fin. Y así fue la niñez de este hombre, ¿no? Pero eso sí, era un hombre que sí conocía de las tácticas militares, sabía dirigir tropas, muy inteligente, muy pícaro, muy astuto. Era un hombre de fuerte carácter, pero muy poco dispuesto a la vida sedentaria. A él no le gustaba pues quedarse en su casita, trabajar, no, él quería algo más, buscar otras expectativas, buscar otros sueños. Así es. Él participó, él pues estuvo en Panamá, acompañando pues a estos señores también españoles, ellos, Vasco Núñez de Balboa, en el descubrimiento del Mar del Sur. Un hombre que también conocía de lo que es la navegación. Era un hombre, ¿no? Marino también, marino, militar, que le gustaba pues viajar, conocer lugares.
Participó también en la expedición de Alonso Ojeda, que exploró América Central y Colombia en el año 1500. Quiere decir que este era un hombre ya experimentado, ¿sí? Que había dado parte de su vida estando aquí en Panamá. Muy bien, aquí tenemos su imagen de él, de este español, que en el año 1524 dice, se va a asociar, ¿con quién? Con Diego de Almagro, dice aquí, y Hernando de Luque. Un hombre muy influyente, muy influyente. Hay que recalcar pues que este Hernando de Luque tenía un cargo religioso, era un sacerdote, un cargo pues algo así, ¿no? Era, como dice aquí, era un cura de Panamá. Él también se va a asociar a este conquistador, a este español. ¿Mm? Así es. Ellos pues habían movido de Virú, o el Virú, antes así se hablaba pues en Panamá, ¿no? Acerca del Perú. Y que tenían pues noticias de que ahí abundaba el oro, la plata, las riquezas. Entonces estos deciden asociarse, hacerse amigos, a unirse, así como los tres mosqueteros, ¿no? Ayudarse con un solo objetivo: conquistar, descubrir el Virú, lo que era el Perú. Pero para ello, pues, este conquistador va a tener que hacer 3 viajes. ¿Ya? 3 viajes muy importantes. Aquí está. El primer viaje, que fue en el año 1524, el segundo viaje en el año 1526 y su tercer viaje, el viaje determinante, el viaje pues que le permite ya dar inicio a su expedición, invasión, conquista, captura de toda fuerza opositora a lo que él pues ya había trazado. Bueno, pues aquí tenemos pues los 3 viajes de este conquistador español. Vamos a hablar cada uno de estos viajes. ¿Ah? El primer viaje de color verde, que llega solamente hasta aquí, esta zona de Colombia, Río San Juan. El color azul indica pues que también navegó por la costa sudamericana, por Colombia, por la costa ecuatoriana y por la costa peruana, hasta cerca donde desemboca el Río Santo. Muy bien, vamos a hablar de los 3 viajes. El primer viaje fue el viaje más, uno de los viajes pues, más lamentables para este conquistador. El 13 de septiembre de 1524, él pues zarpa con 112 españoles, que se unen a este propósito, a este sueño de este español. Y también lo acompañaron algunos indios Nicaragua, ¿no? O sea, hombres que vivían en esta zona de Centroamérica. Pero ¿qué va a suceder? Durante este viaje pues fueron atacados con fiereza, dice, por los nativos. Quiere decir que casi fueron asesinados, la gran mayoría. Hubo muchos muertos por los ataques. Atacados con lanzas. En aquellos tiempos pues los conquistadores no usaban pues ese armazón como usan pues esos soldados, ¿no? Confiados ellos, pues muchos de ellos fueron atacados, otros murieron por el hambre. Miren, no había hasta para comer, llegaban a lugares donde no encontraban alimentos. Y su socio, Diego de Almagro, llega a perder la vista. Una lanza, llega pues una flecha, llega hasta su vista, y es como después se le conoce como el tuerto a Diego de Almagro, ¿ya? Atacado por los nativos de la zona. Pero miren, señores, a pesar de todas estas cosas, este hombre persiste. Dice, no me voy a rendir. Yo tengo que llegar al Perú, dice. Y va a seguir en su viaje de exploración y conquista. Entonces, en el año 1526, este es un dato muy importante, muchachos, que usted tiene que saber, ya van a formar un pacto, ya, una sociedad. Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, el cura, ¿no? Queda constituida la llamada Compañía de Levante en el año 1526. Ahora sí dicen ellos, ¿no? Cueste lo que cueste. Ahora sí vamos a hacer un pacto. Esos pactos. Dice,
vamos a lograr, vamos a prestarnos dinero, pero tenemos que llegar al Perú, ¿ya? Eso sucede en el año 1526. Entonces, en el año 1526 va a ser su segundo viaje, ¿ya? Ahora nuevamente él sale de Panamá y se dirige nuevamente hacia el sur y va a llegar, pues, va a navegar por las costas sudamericanas. Se dan cuenta ustedes que su objetivo era hasta aquí, descubrir. ¿Sí? Navegan por las costas de Colombia, de Ecuador, en fin. Pero, aquí está, ¿no? Explora la costa sudamericana, dice, ¿no? Pero aquí va a suceder algo. En este segundo viaje sucede algo. Van a capturar una balsa de indios tumbesinos, más o menos a esta altura. Tumbes. Entonces, estos indios le van a brindar datos, información, ¿ah? De que sí existe el Tahuantinsuyo. Dice la historia, pues, que estos indios que fueron capturados incluso fueron llevados hasta España para que Francisco Pizarro los pueda presentar ante los reyes de España, de que verdaderamente existían, pues, una cultura muy importante. ¿Ah? Esto es algo muy importante que sucede en su segundo viaje. ¿Qué más? Estos indios también les van a dar a los conquistadores, pues, seguro por querer dar su libertad, ¿no? Los españoles dicen, queremos oro. Bueno, estos indios le logran dar oro, algunas otras cosas más, telas, en fin, algunos animales que habían en esas zonas, como el llama, la alpaca, en fin. Todo esto va a ser usado por los conquistadores como evidencia de la existencia del Tahuantinsuyo. Entonces, es ahí fue cuando los conquistadores se le abren los ojos. Es verdad, sí existe, vamos a seguir. Pero ¿qué más sucede en este segundo viaje? Esto también usted tiene que saber también. ¿Sabe qué sucede? En su segundo viaje, pues, antes de que logran capturar esta embarcación ecuatoriana, cuando llegan a un lugar, más o menos, pues, en las costas sudamericanas, entre Colombia y Ecuador, va a haber un desánimo de parte de la tripulación. Desánimo quiere decir desaliento, ya no quieren seguir con ese viaje. ¿Ya? Entonces, el gobernador de Panamá exige a Francisco Pizarro que tiene que volver a Panamá, que ya no continúe con ese viaje, que ya no, que se olvide, que se deje de seguir insistiendo en querer descubrir Virú o el Perú, ¿no? Pero entonces, ¿sabe qué hace este conquistador? Lo siguiente. Dice la historia que él traza una línea, desenvaina su espada, traza una raya en la arena de la playa y le dice a todas las personas que estaban ahí, le dice, por este lado al norte se va a Panamá a ser pobres. Y de este lado para el sur se van al Perú a ser ricos. Escojan. Los que cruzan esta línea se van al Perú a ser ricos. ¿Quiénes quieren ir conmigo? Dijo este conquistador. Dice la historia que solamente 13 hombres atravesaron la raya siguiendo. Y estos son los famosos, los 13 del Gallo. 13 hombres que se unieron para lograr, pues, ese sueño tan anhelado. ¿Y qué iba a hacer este conquistador con 13 hombres ahí, botado ahí? Pero gracias pues a una ayuda divina, a la buena suerte que le acompañaba a este hombre, pues se apiadaron de él, pues, y enviaron ayuda. Entonces es ahí cuando él logra capturar esta embarcación con indios tumbesinos. Ya teniendo todas esas evidencias, esas noticias, él se va a España a reunirse, pues, con los reyes, ¿no? Con las autoridades de España, y se va a firmar esta famosa capitulación de Toledo, el año de 1529. ¿Qué es esta capitulación? Es un documento, es ¿no? Un documento que le da a él una autoridad, que le da el poder
la autorización por parte, pues, de los reyes de España, los gobernadores que habían en esos tiempos, pues, le dan esta capitulación y le autorizan para que él pueda seguir a hacer un viaje. Entonces los beneficios que él obtiene son los siguientes. Le van a decir, muy bien, señor Francisco Pizarro, en esta capitulación que vamos a firmar, todo lo que usted va a llegar a descubrir, a usted se le va a dar el título de gobernador y capitán general de la región. Miren, ¿no? Así como otros cargos, como este hombre analfabeto que no sabía leer ni escribir, criador de chanchos, pero en fin, habilidoso, persistente, de fuerte carácter, marino, militar, que conocía, pues, ¿no? Controlar masas, grupos de personas. Él dice, le van a dar este cargo, ¿no? Gobernador, capitán general. ¿Qué más no quería? Pues un cargo importante, ¿no? Le dan también esa capacidad para encomendar, para controlar, manejar personas, en este caso a los indios, ¿no? Muy bien. Es más, le iban a dar hasta un sueldo anual, un fuerte sueldo, ¿eh? Ahí están, lea usted, investigue por internet, es un buen pago que le iban a dar, ¿no? Y asimismo le iban a dar ese permiso para que él pueda seguir descubriendo 200 leguas, que equivalen más o menos desde Tumbes hasta Chincha, más o menos. Para que él tenga toda esa libertad para que pueda navegar, descubrir, explorar, en fin. Con toda esa autorización, él dice, ahora sí, voy a hacer mi tercer viaje. ¿Y cuándo fue eso? El 20 de enero de 1531, que sale de la ciudad de Panamá. Y este viene a ser pues el viaje ya de la invasión, la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Con cuántos hombres salió este conquistador desde Panamá? 180 hombres y 37 caballos. Grábese este dato, usted joven. Grábese este dato, miren. 180 hombres y 37 caballos le dan. Dice la historia también de que este conquistador, cuando estaba allá en España, dice que él comenzó a buscar, a seleccionar el personal que le iba a acompañar. Muchos de ellos eran amigos, muchos de ellos eran familiares. Se dicen que hasta algunos eran hasta presos, presidiarios que habían salido libres. Y le dijeron, esta es tu oportunidad para hacerte millonario. ¿Quieres acompañarme a este viaje? ¿Sí o no? Así de tajante era este señor, Francisco Pizarro. Y muchos se unieron a él. Y él se va pues con 180 hombres. Y aquí tenemos pues su viaje que él viene a hacer, ¿no? Sigue pues por la costa sudamericana, Colombia, Ecuador. Aquí desembarca, aquí llega pues ya a Ecuador, miren. Aquí en la zona de Guayaquil, Ecuador. Aquí pues como ya tenía caballos, ¿no? Ya tenía armamento y muchas cosas más, pues entonces aquí esta zona comienza desde la bahía San Mateo, como dice aquí, ¿no? Sigue caminando, y llega aquí a esta zona de Guayaquil. Y aquí pues ya llega a Tumbes, a Tumbes en el Tahuantinsuyo. A ver, ¿qué más? Y pues aquí el 25 de mayo de 1532, en el departamento actual de Piura, va a firmar pues un departamento, va a fundar, mejor dicho, una ciudad, la ciudad de San Miguel, ¿ya? En Piura. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora él se va pues en busca de Atahualpa. Sabía pues que había un inca, un gobernador, un emperador en ese Tahuantinsuyo. Estos indios capturados por ellos les habían dado esos datos, ¿no? Su nombre, y es más, les habían dado los datos de que ahora el Inca se encontraba no en el Cusco, se encontraba en Cajamarca. Miren toda la información que iban obteniendo los españoles. Aplicaban el servicio de inteligencia para que ustedes puedan entender de otra manera, ¿no? Todos esos datos a ellos les servían
recolectaban información. Entonces, pues, aquí, como habíamos dicho hace un momento, fundó la ciudad de San Miguel. Muy bien. Ahora él dice, me voy a dirigir a Cajamarca. Ya sabían los caminos. ¿Quiénes le guiaban a estos conquistadores a esta ciudad? Imagínese usted que fuera una persona que no conoces pues la ciudad, de los pueblos, ¿quién te va a guiar? Tienen que ser pues personas de ese lugar. Entonces fueron indios, ¿no? Del Tahuantinsuyo, quienes se van a unir pues a los españoles, que les van a indicar los caminos, dónde queda Cajamarca, dónde queda Tumbes, dónde queda el Cusco, imagínate. ¿Qué habrán pensado ellos? Pues, ¿no? Que los españoles eran personas pacíficas, personas buenas, que venían con intenciones de paz. Lo que ellos no sabían de que los conquistadores venían con una intención de conquistar. Acuérdense ese cargo que le dieron a Francisco Pizarro en esa capitulación de Toledo. ¿Qué cargo le daban? El cargo de gobernador, jefe de todos los lugares que él iba a conquistar. Entonces, pues, él decía, esta es mi oportunidad para hacerme millonario, para hacerme poderoso. Muchachos, hasta hace, pues, en esos tiempos, obtener un título, pues, de noble, de caballero, de gobernador, era como hoy en día obtener un título, pues, de ingeniero, de médico, ¿no? Era muy importante. Y que te den a ti un cargo, pues, de gobernador, de noble, ¿no? De un título firmado por los reyes de España. Pues eso era lo máximo. Entonces, él, pues, con esa capitulación, pues, que él tenía toda la libertad para ahora lograr su meta, su sueño. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo Francisco Pizarro enfrentaría a un imperio con menos de 200 españoles? ¿Cómo, muchachos? ¿Cómo? Luego de haber pasado más de 4 meses en la isla de Cuna, dice acá, ya estando en Tumbes, muy bien, aquí está. ¿Cómo va a hacer este pequeño grupo de españoles enfrentarse a un imperio que, según los historiadores, pues, indican que la población en el Tahuantinsuyo era un promedio de casi 11 millones de peruanos, 11 millones de indios? Era la población de aquel entonces. Oiga, tanta cantidad, ¿cómo va a ser vencido por menos de 200 españoles? ¿Cómo? Vamos a estudiar todo eso. ¿Qué usaron los españoles? Aquí tenemos. Una de las ventajas, pues, que tenían los conquistadores para realizar, bueno, sus hombres, sus caballos. Los caballos, pues, ellos sabían que los indios aquí en América le tenían temor, pavor a los caballos. Pensaban que eran seres monstruosos. Muy bien. Tenían también como ventaja el arcabuz. Si hay alguna opinión así, comentario, escríbanlo nomás. Ahorita lo vamos a leer, ahí lo vamos a comentar. El arcabuz. Aquí tenemos una imagen de este armamento. Esta arma era, pues, muy poderosa, ¿no? Pues a una distancia lograba aniquilar al enemigo. Aquí tenemos, pues, su bala, que era usada por este armamento, ¿no? Es una antigua arma, dice, usado, pues, por la infantería en Europa. En Europa ya se usaba este armamento, entre los siglos XV hasta el siglo XVII. A pesar de su longitud, miren su tamaño, el disparo, pues, era de corto alcance. A una distancia de 100 metros, esta bala, pues, ya era su máximo alcance, un aproximado, ¿no? Pero era letal. Si te caía esta bala en el cuerpo, te destrozaba la pierna, te destrozaba, pues, el brazo. Si caía en tu pecho, tu cuerpo estaba despedazado. Era un arma letal. Como dice aquí, podía hasta perforar armaduras. Miren ese dato, ¿eh? O sea que si un inca
o si un soldado inca iba con su escudo a enfrentarse a un español, esta bala prácticamente se metía sobre su escudo y mataba a ese soldado. ¿Ah? Muy bien. A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Hay chicos que me están escribiendo, que quieren dar sus opiniones también. Como dice, acá dice una opinión de Jesús Romaní, dice, es como si fuese que te caiga un canica a una gran velocidad. Aquí también hay otras opiniones de algunas compañeras también, dice, exactamente, su compañera Milagro Villafranca también da su opinión, dice, ¿no? Eran armas potentes, dice. A diferencia del Tahuantinsuyo, ¿qué tenían los incas? Lanzas, piedras, la guaraca. Eso era una desventaja. Muy bien. Un compañero me dice, profe, ¿cómo se llamaba el inca que tradujo lo que decía Atahualpa? Muy bien. Dicen que se llamaba el famoso Felipillo. El Pillo. Felipillo. Dicen que fue uno de los indios que fueron capturados en el segundo viaje, cuando los españoles, pues, ¿no? Exploraban las costas sudamericanas. Felipillo. Entonces, muchachos, otra ventaja que tenían los españoles eran estas armaduras. ¿Ah? Como Diego de Almagro había perdido la vista en su primer viaje ante un flechazo, ¿no? Y entonces, ya los españoles sabían pues que los indios usaban unas macanas, unos palos con piedra, ¿no? Y que su intención era golpear la cabeza. Ya sabían los españoles, entonces ya comenzaron a usar pues esta armadura, estos cascos de metal, que le permitían amortiguar el golpe pues de un mazazo, ¿no? Los indios usaban pues unos mazos con una piedra, entonces usaban este casco. ¿Qué más? Usaban esta armadura que les permitía, ante un flechazo, por ejemplo, que le podía tirar un indio, entonces este flechazo prácticamente le ayudaba. Y miren el tamaño de la espada que usaban los conquistadores. Prácticamente, tan solo cuando un español extendía su brazo a una cierta distancia, le podía pues hacer un corte en el cuello, en el tórax, a un indio, prácticamente era asesinado. Una gran ventaja este armamento. Este tipo de la espada no usaban los indios, ¿no? Entonces esta armadura era confeccionada con láminas de acero grueso. Miren la fortaleza física también de los españoles para caminar y usar este armamento, de un variable espesor, con los que lograron resistir los embates de macanas. ¿Qué más usaron los españoles? ¿Cuáles fueron sus ventajas? Sus lanzas, ¿no? Compuestas de unas astas de madera, dice, ¿no? Y una punta de acero. Ahorita vamos a mostrar una imagen de estas lanzas también. Miren un soldado español, un conquistador español, su espada, su arcabuz, su armadura, su lanza. Ellos también querían salvar su vida, ¿no? Ellos también querían irse a España llevando su oro. Esta era su oportunidad de ellos, de hacerse millonarios, de hacerse ricos. En España no era nada, pues. En España, como les había dicho hace un principio, en España hasta algunos habían sido presidiarios, presos. Otros habían obtenido su libertad a cambio de que la acompañaran, pues, a Francisco Pizarro. Miren, con toda, que tú le digas a un preso, acompaña a este señor. Él dice que va a descubrir un lugar donde abundan oro. Si tú logras salir vivo, pues ya tienes tu porción de oro también para ti. Miren, así. Esas fueron las ventajas. Otra gran ventaja que tenían los conquistadores fueron los caballos. Esto pues dentro de la parte militar, muchachos, hasta ahora, tienen una gran importancia. Ustedes se imaginan a un soldado caminar kilómetros, se va a cansar durante el camino. Las distancias van a ser más lentas, más cortas, pero sin embargo, al estar con un caballo, pues te va a permitir lograr distancias, te va a lograr, pues, enfrentarte a una velocidad. Miren a este conquistador español, miren, con la mano derecha llevando su lanza, en su mano izquierda llevando su escudo, cubierto con su armadura, con su casco. Y miren cómo avanzaban ellos ante un ejército. Prácticamente
y encima el temor, el pavor que provocaba pues el caballo, ¿no? A los indios. Pensaban que eran monstruos, dragones, no sé qué. ¿Qué pensarían los indios? ¿Qué pensarían ellos, pues, los indios? Son unos monstruos, ¿no? Nos van a comer. Esa ventaja sacaron los conquistadores. Aquí vemos, pues, miren, este caballo, ¿no? Ellos tenían un gran dominio sobre este animal. Hasta los soldados se asustaban cuando veían los soldados indios se asustaban cuando veían estos animales. Muy bien, muchachos. Todas estas fueron las ventajas que usaron, pues, los conquistadores españoles. Ya ustedes más o menos van teniendo ya una noción, un panorama, cómo los españoles ya, con este pequeño grupo de personas, con este armamento, y también aplicando bastante la habilidad, la astucia, la inteligencia, como hoy en día, por ejemplo, hoy en día en los conflictos mundiales, en el campo militar, el servicio de inteligencia cobra un factor muy importante. Si tú conoces a tu enemigo, sus deficiencias, sus falencias, dónde tiene ubicados sus almacenes, qué tipo de armas tiene, cuántos son ellos, qué cantidad, todos esos datos sirven para obtener la victoria en una batalla. Eso es en el campo militar. Y en esto, pues, los españoles tenían gran experiencia. Los indios, pues, peruanos de aquel entonces, pues prácticamente desconocían todas estas tácticas. Y el armamento que contaban, pues, era una macana, un escudo de cuero, en fin, no conocían casco de metal, nada. Pero de alguna u otra manera también eran bravos, tenían un coraje, eran agresivos, eran salvajes. Todo eso lo sabían, pues, los españoles. Muy bien, muchachos. Aquí hemos preparado unas cuantas preguntas también referente a todo el tema que hemos estado hablando, ¿ya? Acerca de continuando, pues, acerca del Tahuantinsuyo, acerca también de los conquistadores españoles. Muy bien. 6 preguntas que los estaremos presentando más adelante. Muy bien, muchachos. Y después de esto, pues, va a suceder algo, ¿no? La captura y la muerte del Inca Atahualpa. Eso lo estaremos hablando, pues, en una próxima clase. Así es. Ya que esta historia continuará. Así es. Esperando, pues, muchachos, que todas estas clases te hayan sido de gran utilidad. Hoy hemos aprendido cómo se efectuaron los planes para realizar la conquista del Tahuantinsuyo. Espero, pues, que todo esto te haya sido de utilidad para el enriquecimiento de tus conocimientos, tu aprendizaje, que te ayudarán en el presente, en el futuro. Hemos sacado, pues, un provecho a los gráficos, audios y textos para el aprendizaje de este tema. Hasta esta parte quiero dar, pues, muchas gracias